¿Pero qué haces ahí parada como una paleta? Ve a un rincón y quédate callada, masculló su marido entre dientes. Elena, obediente, se apartó. Él no tenía ni la más remota idea de que era precisamente a ella a quien todos los invitados VIP de la noche buscaban con la mirada. Elena estaba en la cocina, removiendo su café matutino, cuando el teléfono de su marido sonó por segunda vez en 5 minutos. Ni se le pasó por la cabeza mirar la pantalla. Javier siempre le exigía que no tocara sus cosas. Pero cuando, un minuto después, escuchó su voz desde el dormitorio, había algo inusual en su tono. «Elena, ven aquí», gritó, y en su voz se percibía una extraña confusión. Dejó la taza sobre la mesa de madera, la misma que ella misma había barnizado 2 años atrás cuando Javier, una vez más, le dijo que no había dinero para muebles nuevos y se dirigió al dormitorio. Javier estaba sentado al borde de la cama con el teléfono en la mano, frunciendo el ceño a la pantalla como si le estuviera mostrando algo sumamente desagradable. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, deteniéndose en el umbral y ajustándose instintivamente su vieja bata. «Maldita sea», murmuró él sin levantar la vista. «Mañana por la noche hay una recepción en el Hotel Palace. Todos van con sus esposas. Todos. Hasta Pérez se lleva a su mujer». Elena parpadeó, sin entender de inmediato a dónde quería llegar. En 15 años de matrimonio, Javier jamás la había llevado a un evento de la empresa. «No es un lugar para ti», le decía siempre mientras se abrochaba un traje caro frente al espejo. «Allí habrá gente importante, conversaciones de negocio. No lo entenderías». «¿Y entonces?», preguntó en voz baja, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Javier finalmente la miró, y en sus ojos se leía una mezcla de irritación y fastidio. «¿Tendré que llevarte? Si no, quedaré como un bicho raro. Todos los demás van en familia. Pablo, el de marketing, ya me preguntó dónde estaba mi mujer. Es una situación incómoda». El corazón de Elena dio un vuelco, no por la alegría de la invitación, sino por un extraño y presentimiento. Sabía que mañana por la noche, en ese mismo Hotel Palace, se celebraría la ceremonia de entrega del Premio Internacional Dr. Hansen. Un premio por la contribución excepcional a la beneficencia infantil. Un premio que ella no podía pensar en eso ahora. «De acuerdo», dijo simplemente, entrelazando los dedos. «Pero ni se te ocurra vestirte como como te vistes normalmente». Javier se levantó y empezó a revolver en el armario, sacando corbatas. «Allí estarán las esposas de directores, de banqueros. Tienen 40 años, se cuidan, van a esteticistas, ¿entiendes? Cómprate algo decente, negro, elegante, pero no demasiado caro. No quiero que piensen que gasto demasiado en ti». Elena asintió, sintiendo como la amargura de siempre le subía por la garganta. Llevaba 15 años escuchando consejos similares. 15 años en los que él le explicaba que no era lo suficientemente buena para su mundo, ni lo suficientemente elegante, ni lo suficientemente culta. Si él supiera. «Y una cosa más», añadió Javier, sacando un traje azul oscuro del armario y colgándolo en la puerta. «Compórtate. No te metas en conversaciones que no entienda. Siéntate a mi lado, sonríe y calla. Es un evento importante. Habrá millonarios, ¿comprendes? Gente que con una sola decisión puede cambiar el destino de alguien». «Comprendo», respondió Elena, y en su voz no había ni una pizca de sarcasmo, aunque en ese preciso instante le apetecía reír a carcajadas. Millonarios, gente que podía cambiar destinos si él supiera cuántos de ellos le habían agradecido personalmente su labor en la fundación. Cuántos habían donado sumas enormes precisamente después de reunirse con ella, después de que les contara las historias de los niños que necesitaban ayuda. Pero nunca hablaba de eso en casa. Javier consideraba su trabajo en la organización benéfica un hobby curioso y una pérdida de tiempo que podría dedicar al hogar. Cuando su marido se fue a la ducha, Elena se sentó en la cama y cerró los ojos. Mañana, sus 5 años de trabajo recibirían reconocimiento internacional. Mañana, el mundo entero conocería la fundación Sueños de la Infancia, que ella había creado prácticamente de la nada, trabajando por las noches en la mesa de la cocina mientras Javier veía la televisión. Cientos de vidas infantiles salvadas, millones de euros recaudados para tratar a niños con enfermedades raras. Y mañana, a su lado, estaría sentado el hombre que la consideraba una carga. Elena abrió los ojos y se miró en el espejo de enfrente. Ropa de casa sencilla, el pelo recogido en una coleta descuidada con una goma que había encontrado en el suelo de un parque infantil, los ojos cansados de una mujer de 42 años que se había disuelto en las ambiciones y los sueños de otro. Pero mañana todo cambiaría. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera caía una fina llovizna de octubre, y las gotas resbalaban por el cristal como lágrima. Desde la ventana se veía el patio de un bloque de pisos.
Un parque infantil con columpios desconchados donde una vez soñó con pasear con sus propios hijos. Hijos que nunca llegaron, porque Javier siempre encontraba una excusa para posponerlo. ¿Cuántas veces había llorado junto a esa ventana, después de otra humillación, después de otro? Tú no entiendes. Oh, esto no es de tu nivel. Del baño llegaba el ruido del agua. Javier se estaba duchando, preparándose para su jornada laboral. Un día normal, una rutina normal. Ni siquiera le había preguntado si tenía planes para mañana, si le importaba algo. Simplemente la había puesto ante un hecho consumado: tendré que llevarte. Elena cogió el teléfono y abrió los mensajes. Tenía varios correos sin leer de sus compañeros de la fundación, llenos de emoción y felicitaciones. Mañana es tu triunfo, le escribía Marina, su subdirectora y la única amiga que conocía toda la verdad sobre su vida familiar. Por fin el mundo sabrá quién eres en realidad. Otro mensaje era de don Víctor Robles, el presidente del patronato. Elena, mañana todos los periodistas escribirán sobre usted. Prepárese para la fama. Si ellos supieran que Elena aún no le había dicho nada a su marido sobre el premio, que planeaba ir sola a la ceremonia, recibir el galardón y volver a casa como si nada hubiera pasado. Porque explicarle a Javier de dónde salía ese premio significaba admitir que su tonta esposa llevaba años dirigiendo un proyecto multimillonario y trataba con esa misma gente que, según él, no era de su nivel. Pero ahora el destino había decidido por ella. Mañana estarían en la misma sala. Ella, como la esposa de Javier, sentada discretamente en un rincón, intentando no intervenir en las conversaciones. Y también ella, como la galardonada con un premio internacional. Elena guardó el teléfono y fue a la cocina a terminarse el café frío. Tenía que pensar en un vestido, en cómo comportarse, en cómo mantener el secreto hasta el último momento. En su armario colgaba un único vestido negro, comprado 3 años atrás para el funeral de su suegra. Tendría que ir de compras. Y también tenía que decidir lo más importante, qué hacer después, cuando todas las cartas estuvieran sobre la mesa, cuando Javier descubriera la verdad sobre la mujer con la que llevaba viviendo 15 años. Afuera, la lluvia arreciaba, y Elena pensó que mañana haría sol. Siempre presentía los cambios de tiempo, igual que ahora presentía que la noche de mañana cambiaría su vida por completo. Elena estaba de pie frente al espejo del salón de belleza, elegancia, intentando ignorar los susurros a su espalda. Había llegado temprano esa mañana, con la esperanza de evitar encuentros con conocidos, pero el destino tenía otros planes. Hay que pedir cita con antelación, le había dicho la recepcionista, una joven con una manicura llamativa, mientras la recorría con una mirada evaluadora. Hoy todo el mundo quiere arreglarse para la recepción en el Palace. Es un gran evento. ¿Allí estará el mismísimo Boris Vargas? El diputado. Elena asintió y se dirigió al sillón de la peluquera. En el espejo veía su reflejo, un abrigo sencillo de una tienda de segunda mano, un bolso viejo que había pegado con cola hacía un año. A su lado, sentadas, había mujeres con caros abrigos de piel que comentaban el evento de la noche. Mi Carlos dice que allí estarán todas las personas importantes de la ciudad, decía una rubia con un abrigo de visón mientras le hacían la manicura. Banqueros, diputados, grandes empresarios. ¿Se imaginan los contactos que se pueden hacer? ¿Y has visto a la mujer de ese nuevo gerente? ¿Cómo se llama? Javier, intervino una mujer de pelo moreno con permanente. Dicen que por fin se ha decidido a llevarla. La primera vez en todo este tiempo. Elena se quedó helada. La peluquera empezó a peinarle el pelo, y ella intentaba respirar con normalidad. ¿No me digas? ¿En serio? Se sorprendió la rubia. ¿Y cómo es ella? No la he visto nunca. Una simple ama de casa, respondió con desdén la morena. ¿Trabaja en alguna organización benéfica de esas? Como voluntaria. Carlos dice que a Javier siempre le ha dado vergüenza enseñarla. Las tijeras en manos de la peluquera chasquearon, cortando las puntas abiertas. Elena se miraba al espejo y permanecía en silencio. Lo entiendo, suspiró la mujer del abrigo. Los hombres con estatus necesitan esposas que estén a su altura. Y si una mujer no se cuida, no se desarrolla. Exacto. Mi Carlos siempre dice, la mujer es el rostro del hombre. Según tu aspecto, así lo tratan a él. La peluquera, una chica delgada de unos 20 años, miró a Elena de reojo en el espejo. En sus ojos brilló la compasión. ¿Usted también va a la recepción?, preguntó en voz baja, fingiendo estar concentrada en el corte. Sí, respondió Elena, escuetamente. Tiene un pelo precioso, dijo la chica con sinceridad. Un color natural, muy denso. Ahora le haremos un peinado y quedará elegantísima. A sus espaldas, volvieron a oírse los susurros. Me pregunto qué se pondrá, decía la morena, claramente sin pensar que Elena podía oírla. Allí estarán las esposas de los millonarios. Doña Tatiana Crespo,
Por ejemplo, lleva un vestido de alta costura y joyas que valen millones. Pues sí, no la envidio. Imagino cómo se sentirá al lado de mujeres así. Elena cerró los ojos. Doña Tatiana Crespo, la esposa del dueño del complejo metalúrgico. 3 años atrás, había ido personalmente a la oficina de la fundación para entregar un cheque de 10.000 euros para él. Tratamiento de niños con cáncer. Lloraba mientras hablaba de su sobrino, a quien lograron salvar gracias al trabajo de la fundación. Elena Martínez, es usted un ángel, le había dicho entonces doña Tatiana, abrazándola con fuerza. Gracias a usted, los niños tienen una oportunidad de vivir. Y ahora aquellas mujeres discutían lo incómoda que se sentiría Elena al lado de gente como doña Tatiana Crespo. ¿Sabe?, dijo la rubia, admirando su reflejo. A veces me dan pena estas mujeres. Viven en su pequeño mundo, pensando que trabajar en esas fundaciones es importante, cuando en realidad a nadie le importa. Estoy de acuerdo, asintió la morena. Mejor haría en cuidarse y apoyar a su marido. Quizás así él la sacaría más a menudo. La peluquera seguía trabajando con el pelo de Elena, lanzándole miradas compasivas de vez en cuando. Elena veía que la chica quería decir algo en su defensa, pero no se atrevía. ¿Y qué puede entender ella de negocio?, continuó la rubia. O de política. Se sentará en silencio mientras los hombres hablan de cosas serias. Elena recordó la reunión del año pasado con el ministro de Sanidad, como la interrogó durante hora y media sobre los métodos de trabajo con niños huérfanos, como anotaba cada palabra. Su experiencia no tiene precio, le había dicho él. Necesitamos especialistas como usted en los programas gubernamentales. Chicas, ¿por qué no cambiamos de tema?, dijo por fin la peluquera, incapaz de soportarlo más. Pero bueno, si no decimos nada malo, se extrañó la morena. Solo constatamos hechos. En esos círculos hay que saber presentarse. En ese momento, entró en el salón otra mujer, esbelta, elegante, con un abrigo caro. Elena la reconoció al instante. Verónica Soto, la esposa de un banquero. Hacía un año, había organizado una subasta benéfica a favor de la Fundación Sueños de la Infancia. Hola, chicas, saludó Verónica, quitándose el abrigo. ¿Todas preparándose para esta noche? Claro. ¿Y usted qué se pondrá?, se animó la rubia. Un valentino azul, sonrió Verónica. Lo encargué especialmente para la ocasión. Se dirigió hacia su estilista, pero en el camino su mirada se cruzó con la de Elena en el espejo. Por un segundo, la mujer frunció el ceño, como si intentara recordar algo. Perdone, se dirigió a Elena. Me parece que nos hemos visto en alguna parte. El corazón de Elena se aceleró. No lo creo, respondió en voz baja. Verónica se encogió de hombros y siguió su camino. Pero Elena vio que la mujer seguía mirándola de reojo. El peinado está listo, anunció la peluquera, dando un paso atrás. Elena se miró en el espejo. El peinado cuidado realmente la había transformado. El pelo enmarcaba suavemente su rostro, y sus ojos parecían más grandes y expresivos. Está muy guapa, dijo la chica con sinceridad. Hoy será la más elegante. Detrás de ella, la morena bufó, pero la peluquera continuó. Tiene unos ojos muy bondadosos y una sonrisa preciosa. Estoy segura de que la noche irá de maravilla. Elena pagó y se dispuso a marcharse. En la puerta, Verónica la llamó. Disculpe, ¿está segura de que no trabaja en el ámbito de la beneficencia? Tengo una memoria excelente para las caras. Y me parece. Sí, trabajo, respondió Elena brevemente. Pero no es importante. ¿En qué fundación?, insistió Verónica. Elena dudó un segundo. Luego dijo en voz baja, Sueños de la Infancia. El rostro de Verónica cambió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió. Dios mío, susurró. Ustedes. Pero Elena ya había salido del salón, dejando la frase inacabada flotando en el aire. A través de la puerta de cristal, vio cómo Verónica les decía algo con agitación a las otras mujeres, como ellas se giraban sorprendidas hacia la puerta. En la calle lloviznaba. Elena se subió el cuello del abrigo y caminó rápidamente hacia la parada del autobús. Tenía que comprar un vestido, unos zapatos, quizás un bolso. Le quedaban solo unas horas para el día siguiente. Y también tenía que resolver la cuestión principal. ¿Le contaba la verdad a Javier ahora mismo o esperaba a la noche de mañana? En su bolsillo vibró el teléfono. Un mensaje de Marina. Mañana el mundo entero conocerá a nuestro ángel. ¿Lista para la fama? Elena guardó el teléfono sin responder. ¿Fama? Qué extraña sonaba esa palabra en su vida, llena de coladas, limpieza y los constantes reproches de su marido. Pero mañana todo cambiaría. Y no estaba segura de estar preparada para esos cambios. El Hotel Palace los recibió con el resplandor de sus lámparas de araña de cristal y su lujo de mármol. Elena se detuvo en el amplio vestíbulo, sintiendo como los zapatos nuevos le rozaban los pies.
El sencillo vestido negro, comprado en un centro comercial por 150 euros, parecía ridículo en medio de tanta magnificencia. «No te quedes parada en medio del paso», le siseó Javier, cogiéndola del brazo. «Pareces una paleta». A su alrededor fluían parejas elegantes, mujeres con vestidos de diseñadores famosos, hombres con smokines impecables. Elena reconoció muchos rostros de la televisión y los periódicos, y a algunos de reuniones personales de las que su marido nunca se enteraría. «Javier», se oyó una voz a sus espaldas. Un hombre de mediana edad se acercó a ellos, del brazo de una joven. «Por fin conocemos a tu mujer». «Carlos», sonrió Javier forzadamente. «Elena, este es Carlos Serrano, nuestro director de marketing. ¿Y esta es su esposa?» «Isabel». «Isabel, la misma rubia del salón de belleza?» Recorrió a Elena con una mirada evaluadora de pies a cabeza. Elena vio cómo la mujer notaba cada detalle: el vestido sencillo, los zapatos baratos, el bolso modesto. «Encantada», dijo Isabel con una sonrisa tensa. «Pensaba que serías más alta». «Perdona, no te entiendo», dijo Elena. «Bueno, los hombres suelen exagerar las virtudes de sus esposas», rió Isabel. «Javier nos había hablado también de ti». Elena miró a su marido. En 15 años de matrimonio, no recordaba que él hubiera dicho nada bueno de ella a sus compañeros. Más bien al contrario. «Pasemos al salón», se apresuró a decir Javier. Ya ha empezado el registro. El gran salón de banquetes era de un lujo apabullante. Mesas redondas adornadas con flores frescas, cubertería de plata, copas de cristal fino. En el escenario, un cuarteto de cuerda tocaba suavemente. Elena miraba a su alrededor, reconociendo rostros familiares. «Ahí está sentado Boris Vargas», susurró Javier, señalando una mesa en la primera fila. «El diputado. Y a su lado, Pedro Carrasco, el dueño de la cadena de hoteles». Elena asintió. Hacía un año, Pedro Carrasco había cedido a la fundación una planta entera en uno de sus hoteles para alojar a los padres de los niños en tratamiento, de forma gratuita durante 2 años. «Y allí, doña Tatiana Crespo», continuó Javier. «¿La ves? Con el vestido dorado. Su marido es dueño de la mitad de las empresas metalúrgicas de la región». Justo en ese momento, doña Tatiana se giró hacia ellos. Su mirada se detuvo un segundo en Elena, y la mujer frunció ligeramente el ceño. «Mira cómo visten las esposas decentes», dijo Javier en voz baja, asintiendo hacia un grupo de mujeres. «Aquella de azul es la esposa del banquero Soto. Su vestido seguramente cuesta tu sueldo de 1 año». Elena siguió su mirada. Verónica Soto estaba realmente impresionante con su vestido azul. Hablaba animadamente con otras mujeres, mirando de vez en cuando en dirección a Elena. «Y por allí, Marina Zúñiga», Javier señaló a una mujer morena con un vestido rojo, la esposa del jefe de la administración. «Dicen que tiene su propia cadena de tienda». Marina Zúñiga. Elena recordaba sus lágrimas hacía 2 meses, cuando vino a la fundación a pedir ayuda para su nieto. Una rara enfermedad genética. Una operación en Alemania de 20.000 euros. La fundación cubrió todos los gastos. «Nos sentamos ahí», Javier señaló una mesa en el centro del salón. «Nuestra mesa». Cuando se acercaron, ya había varias parejas sentadas. Elena reconoció a algunos compañeros de su marido con sus esposas. «Vaya, aquí está nuestra misteriosa Elena», exclamó un hombre con gafas. «Nicolás, del departamento financiero. Y esta es mi Sofía». «Sofía». Una mujer de unos 40 años con un elegante vestido gris, asintió amablemente. «Encantada de conocerte», dijo. «Javier te saca tan poco que ya pensábamos que no existí». Todos en la mesa rieron. Elena sintió que se le enrojecían las mejillas. «Elena es tímida», se apresuró a explicar Javier. «No le gustan los eventos ruidosos. Prefiere quedarse en casa». «Te entiendo», asintió otra mujer. «Tengo una amiga igual. Muy casera. Claro que ella al menos se ocupa de los niños. ¿Vosotros no tenéis hijos?». Se hizo un silencio incómodo. Elena apretó la servilleta en sus manos. «Todavía no», respondió en voz baja. «¿Y trabajas en algo?», insistió la mujer. «En una fundación benéfica», respondió Elena. «¿Voluntariado?». Sonrió Nicolás con condescendencia. «Encomiable. Aunque, claro, no se le puede llamar un trabajo de verdad. Es como un hobby», añadió Javier. «Para matar el tiempo». Elena bajó la mirada. En su bolsillo vibró el teléfono. Seguramente un mensaje de sus compañeros, que se preparaban para la ceremonia de premios en el salón de al lado. «¿Y qué fundación es?», se interesó Sofía. «Infantil», respondió Elena escuetamente, esperando que el tema se zanjara. «Ah, ya veo», asintió la mujer. «¿Recogéis juguetes? ¿Ropa? ¿Algo así?». «Algo por el estilo», intervino Javier. «Elena, no aburramos a la gente con tus asuntos del trabajo». En ese momento, un camarero se acercó a su mesa con champán.
Elena cogió una copa, esperando que el alcohol la ayudara a relajarse. Quédate callada, le dijo Javier en voz baja cuando los demás se distrajeron. Esto no es de tu nivel. Están hablando de cosas que tú no entiendes. Efectivamente, la conversación en la mesa había derivado hacia la situación económica del país. Los hombres hablaban del cambio de divisas, de nuevas iniciativas fiscales, del impacto de las sanciones en los negocios. Tomemos la beneficencia, por ejemplo, decía Nicolás. Ahora se ha puesto de moda. Los ricos donan dinero para limpiar su conciencia. ¿Pero de qué sirve? La mayor parte de los fondos acaba en los bolsillos de los organizadores. Elena levantó la cabeza bruscamente. Perdone, pero eso no es así, dijo. En la mesa se hizo el silencio. Javier le lanzó una mirada de advertencia. ¿Ah? ¿No? Se sorprendió Nicolás. Las fundaciones benéficas serias publican informes de cada euro gastado, dijo Elena con calma. Tienen patronatos, auditores independientes. Elena, la interrumpió Javier en voz baja pero firme. Nicolás sabe mejor de lo que habla. No. Ahora me interesa, dijo Nicolás. ¿De dónde tanta información? Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. En las mesas vecinas se sentaba gente que la conocía en una faceta completamente distinta. Bastaba una palabra imprudente. Simplemente leo, respondió en voz baja. ¿Qué lees? Se burló Javier. Elena es muy leída, aunque la teoría y la práctica son cosas distintas. Por supuesto, convino Nicolás. En el mundo real, las cosas no son tan bonitas como en los artículos. Elena apretó la copa con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. En la mesa de al lado estaba sentado don Víctor Robles, el presidente del patronato de su fundación. El hombre que, año y medio atrás, le había dicho, Elena Martínez, gracias a usted ya hemos salvado más de 100 vidas infantil. Está haciendo lo imposible. ¿Saben? Continuó Nicolás, claramente disfrutando del tema. Hace poco leí sobre una fundación, ¿cómo se llama? Sueños de la infancia, creo. Recaudaron millones para tratar a niños y luego se descubrió que la mitad del dinero había desaparecido. Elena se levantó bruscamente, volcando su copa. Disculpen, susurró y se dirigió rápidamente hacia la salida. Elena, la llamó Javier, pero ella no se giró. En el baño de señoras, se apoyó en el lavabo y respiró hondo. El espejo reflejaba un rostro pálido y unas manos temblorosas. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró Sofía. ¿Estás bien? Preguntó con interés. Sí, gracias. Elena se echó agua fría en la cara. No le hagas caso a Nicolás, dijo Sofía amablemente. Le gusta pontificar sobre cosas que no entiende. Los hombres a menudo son así. Elena asintió sin levantar la vista. Además, la Fundación Sueños de la Infancia es una organización maravillosa, añadió Sofía. Mi hermana es médica en un hospital infantil. Me cuenta cuántos niños han salvado. Su directora es una mujer increíble. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿De verdad? Preguntó en voz baja. Sí, dicen que es una auténtica profesional. ¿Y lo más importante? Muy humana. ¿Va ella misma a ver a los niños? Conoce cada historia. Se llama Elena Martínez o algo así. La puerta se abrió de golpe y entró Javier. Elena, ¿qué haces aquí? Vamos, van a anunciar el comienzo de la parte principal. Sofía miró sorprendida a Javier. Luego a Elena. Nos vemos en la mesa, dijo en voz baja y salió. Javier cerró la puerta y se giró hacia su esposa. ¿Qué ha sido eso? Preguntó enfadado. ¿Por qué te has metido en la conversación? Te pedí que te quedaras callada. Estaba diciendo mentiras sobre mi fundación, respondió Elena. ¿Tu fundación? Resopló Javier. Mueves papeles por 4 duros. No es tu fundación. Elena lo miró fijamente durante un largo instante. Tienes razón, dijo en voz baja. Volvamos. Regresaron al salón justo cuando el presentador subía al escenario. Señoras y señores, anunció por el micrófono. En unos minutos, en el salón contiguo, comenzará la ceremonia de entrega del Premio Internacional Dr. Hansen por la contribución excepcional a la beneficencia infantil. Invitamos a todos los que deseen unirse a este solemne momento. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Javier miró sorprendido al escenario. ¿Qué premio es ese? Murmuró. Pero Elena ya sabía que en unos pocos minutos, su vida cambiaría para siempre. La mayoría de los invitados se dirigió al salón contiguo, donde iba a tener lugar la ceremonia de entrega de premio. Elena caminaba junto a Javier, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo enorme. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. Me pregunto qué premio será, especulaba Javier, observando la lujosa decoración de la sala. Probablemente otra campaña de relaciones públicas de los ricos. Le darán un par de millones a alguna fundación y luego se pasarán un año hablando de ello. Elena guardaba silencio,
apretando su pequeño bolso negro. Dentro llevaba el discurso que había preparado durante un mes, reescribiéndolo 10 veces. Un discurso que, en pocos minutos, quizás tendría que pronunciar delante de su marido. El salón estaba decorado en tono solemne. En el escenario habían instalado un atril con un micrófono, flanqueado por enormes ramos de rosas blancas. Una pantalla mostraba el logotipo del premio Dr. Hansen, la imagen estilizada de un niño extendiendo los brazos hacia el sol. Siéntense donde deseen, anunció un organizador. La ceremonia durará aproximadamente 1 hora. Javier eligió unos asientos en el centro de la sala, lo suficientemente lejos del escenario para no llamar la atención, como él decía. Elena se sentó a su lado, hojeando discretamente la sala. En las primeras filas reconoció muchos rostros, miembros del patronato de la fundación, grandes filántropos, altos cargos del Ministerio de Sanidad. Don Víctor Robles, el presidente del patronato, estaba sentado en la segunda fila. Se giró varias veces, como si buscara a alguien. A su lado se había acomodado Marina, la subdirectora de Elena en la fundación. También ella jugueteaba nerviosamente con su bolso, visiblemente emocionada. «Qué raro», murmuró Javier. «Veo muchas caras conocidas. Ahí está Pedro Carrasco. Y a su lado doña Tatiana Crespo. No sabía que les interesara la beneficencia». «Quizás sí les interesa», respondió Elena en voz baja. «Lo dudo. Seguramente han venido para cumplir, o para hacerse una foto con el premiado». El presentador, un hombre elegante de mediana edad con un smoking impecable, subió al escenario. «Señoras y señores», comenzó, y la sala fue enmudeciendo. «Bienvenidos a la ceremonia de entrega del Premio Internacional Dr. Hans Hansen. Este premio fue instituido hace 10 años y se concede cada 3 por una contribución excepcional al desarrollo de la beneficencia infantil». Elena sintió que se le humedecían las palmas de las manos. A su lado, Javier bostezó y miró el reloj. «Entre los galardonados anteriores», continuó el presentador, «se encuentran el director de una fundación infantil de Suecia que salvó la vida de más de 2000 niños, el fundador de una red de hospitales infantiles en África, y el creador de un programa para el tratamiento de enfermedades raras en Alemania». En la pantalla aparecieron las fotos de los premiados anteriores. Elena recordaba a cada uno de ellos. Con algunos se había encontrado en conferencias internacionales, intercambiando correos y experiencia. Este año, el presentador tomó un sobre dorado. El jurado ha considerado 43 candidaturas de 20 países y ha decidido por unanimidad premiar a una persona cuya labor ha salvado la vida de más de 500 niños en los últimos 5 años. Javier se enderezó en su asiento. «¿500 niños?», susurró. «No está nada mal». A Elena se le cortó la respiración. Esa era exactamente la cifra que figuraba en el último informe de la Fundación Sueños de la Infancia. «El galardonado de este año», prosiguió el presentador, «ha creado un sistema único de recaudación de fondos y organización de tratamientos para niños con enfermedades raras. Gracias a su trabajo, en nuestro país ha surgido una red de 12 centros especializados». Se oyeron murmullos en la sala. Elena vio cómo don Víctor le decía algo a su vecino, señalando hacia la salida. Marina retorcía nerviosamente su bolso. «La fundación que dirige nuestro galardonado», el presentador pasó la página, «ha recaudado en 5 años más de 1 millón de euros en donaciones privadas. Los fondos se han gastado con absoluta transparencia. Todos los informes están a disposición del público». «¿1 millón?», silbó Javier. «Vaya cifras. Y yo que pensaba que estas fundaciones recogían calderilla». En la pantalla aparecieron fotos de niños, rostros sonrientes, cartas de agradecimiento de los padres. Elena reconocía a cada niño. Ahí estaba María, a la que operaron del corazón en Alemania. Ahí estaba Denis, que recibió una costosísima terapia génica. Ahí estaba Ana, que ahora puede caminar gracias a una prótesis especial. Nuestro galardonado, la voz del presentador se volvía cada vez más solemne, no trabaja por la fama ni el reconocimiento. Muchos de aquellos a los que ha ayudado ni siquiera conocen su nombre. Pero los resultados de su labor hablan por sí mismos. Elena cerró los ojos. Era verdad. Siempre había intentado permanecer en la sombra, dejando que otros recibieran los agradecimientos. Lo importante no era el reconocimiento, sino el resultado. «Permítanme contarles un par de historias», dijo el presentador. En la pantalla apareció la foto de una niña pequeña en una habitación de hospital. Sofía Cruz, 5 años. Una forma rara de leucemia. La única oportunidad de salvarla era un tratamiento en la clínica St. Jude de Estados Unidos. Coste, 30.000 euros. ¿Sus padres? Una familia normal de una ciudad pequeña, sin dinero. Elena recordaba ese caso. Recordaba la desesperación de la madre, que llamó a la fundación llorando. Recordaba cómo ella misma fue a ver a posibles patrocinadores. Cómo los convenció,
Les explicó, les rogó. Gracias al trabajo de nuestro galardonado, continuó el presentador. En 2 semanas se recaudaron los fondos necesarios. Sofía recibió el tratamiento y ahora está sana. En la pantalla apareció una nueva foto, la misma niña, pero ya con pelo, sonriendo con una muñeca en los brazos. Javier se inclinó hacia Elena. ¿Te imaginas el dinero que se mueve en este sector y los contactos que hacen falta para recaudar esas sumas? En la sala estallaron los aplausos. Elena vio como algunas mujeres se secaban las lágrimas con pañuelo. Iker Vázquez, 7 años, el presentador mostró la foto de un niño en silla de rueda. Atrofia muscular espinal. El medicamento que puede detener el avance de la enfermedad cuesta $2 millones por tratamiento. Elena apretó los puños. Iker recordaba su primer encuentro en el hospital. Un niño delgaducho que no podía moverse, pero que le hablaba de su sueño de ser programador. El premiado no se limitó a recaudar el dinero, continuó el presentador. Consiguió que el fabricante del medicamento lo proporcionara de forma gratuita como parte de un programa humanitario. Iker recibió el tratamiento. Ahora va a un colegio normal y, efectivamente, está estudiando programación. Nuevos aplausos. En la pantalla, la foto de Iker frente a un ordenador, concentrado y feliz. Me suena haber visto a este niño en alguna parte, susurró Javier. ¿En la tele? Quizás. Elena no respondió. Iker, en efecto, había salido en las noticias como un ejemplo del éxito del sistema sanitario, pero no se había mencionado el papel de la Fundación Sueños de la Infancia. Y hay cientos de historias como esta, dijo el presentador. Cada una es una vida salvada, un sueño cumplido, una infancia recuperada. Tomó el sobre dorado en sus manos y lo levantó solemnemente. El premio Dr. Hans Hansen del año 2025 se concede a... En la sala se hizo un silencio absoluto. Elena sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. A su lado, Javier se inclinó hacia adelante, interesado. A la fundadora y directora de la Fundación Benéfica, Sueños de la Infancia. Don Víctor se giró bruscamente, buscando a Elena con la mirada. Marina se puso en pie de un salto. Elena Martínez. Una explosión de aplausos sacudió la sala. La gente se levantaba de sus asientos, se giraba, buscando a la galardonada. Javier estaba sentado como si le hubiera caído un rayo, con la boca abierta, mirando al escenario. Martínez susurró. Pero sí es. Se volvió lentamente hacia Elena. Ella estaba sentada, inmóvil, pálida, con los ojos muy abiertos. Elena, graznó él. En el escenario, el presentador sonreía y seguía aplaudiendo. Elena Martínez, por favor, suba al escenario. Los focos se encendieron, barriendo la sala en busca de la premiada. El haz de luz finalmente encontró a Elena, y toda la sala se giró en su dirección. ¿Eres tú? Javier la agarró del brazo. Elena, ¿es verdad que eres tú? Ella lo miró y asintió lentamente. Elena Martínez, repitió el presentador. La estamos esperando. Los aplausos no cesaban. La gente seguía de pie, girándose hacia su fila. Elena veía rostros de admiración, sonrisas, lágrimas en los ojos de mujeres desconocidas. Ve, susurró Javier, soltándole el brazo. Sube al escenario. Elena se levantó. Le temblaban las piernas, pero se obligó a dar un paso, luego otro. La gente se apartaba a su paso, sin dejar de aplaudir. Alguien gritaba, ¡bravo!, otros le tendían la mano. Mientras caminaba hacia el escenario, sentía sobre sí cientos de miradas. Pero, sobre todo, sentía la mirada de su marido, que se había quedado sentado en la fila vacía, siguiéndola con la vista, con una expresión de absoluto desconcierto en el rostro. Durante 15 años, la había considerado una don nadie, y resultó ser alguien de quien hablaban los periódicos, a quien conocían los millonarios, a quien aplaudían cientos de personas. Elena subió los escalones del escenario y, con cada paso, sintió cómo se desprendían de ella años de humillaciones, de desprecio, de subestimación. Hoy, el mundo había descubierto quién era ella. Y, en primer lugar, su marido. Elena subió al escenario bajo una atronadora ovación, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. La brillante luz de los focos la cegaba, pero se obligó a caminar directamente hacia el atril, donde la esperaba el presentador con una estatuilla de cristal en las manos. Elena Martínez, dijo él, entregándole el premio. Reciba nuestras más sinceras felicitaciones. La estatuilla pesaba más de lo que esperaba. El cristal transparente brillaba bajo la luz de los focos, y en su interior estaba grabada la figura de un niño con los brazos alzados al cielo. Gracias, susurró al micrófono, y su voz resonó por toda la sala. Los aplausos se intensificaron. Elena levantó la vista y vio la sala llena de gente de pie. En la primera fila, don Víctor se secaba las lágrimas con un pañuelo. A su lado, Marina sollozaba de emoción.
Más allá, vio los rostros de los patronos de la fundación, de los médicos con los que trabajaba, de los padres de los niños salvados. Y allí, en medio de la sala, estaba sentado Javier, solo entre sillas vacías, pálido, con una expresión de absoluto shock en el rostro. Elena Martínez, dijo el presentador cuando los aplausos amainaron un poco. Por favor, dirija unas palabras a nuestros invitados. Elena se acercó más al micrófono. En el bolsillo de su vestido llevaba el discurso preparado, pero ahora sabía que diría algo completamente diferente. Hace 5 años, comenzó, con la voz temblorosa, yo era una simple ama de casa. Mi marido me consideraba una fracasada. Decía que no era capaz de hacer nada. En la sala se hizo el silencio. Elena vio cómo Javier se encogía en su asiento. No trabajaba, no tenía ingresos propios, no participaba en la vida pública y, la verdad, me sentía como una don nadie. Hizo una pausa, tomando aliento. Pero un día, vi en internet la historia de una niña pequeña. Necesitaba una operación y sus padres no tenían dinero. En la pantalla apareció una fotografía. El primer niño al que ayudó la fundación, Sueños de la Infancia. Una pequeña rubia con unos ojos enormes y triste. No pude simplemente ignorarlo, continuó Elena. Creé un grupo en las redes sociales. Empecé a recaudar dinero. Pensé que si reunía 1000 euros, ya estaría bien. Miró a Javier. Él permanecía inmóvil, sin apartar los ojos de ella. En una semana, la gente donó 20.000 euros. Personas completamente desconocidas, simplemente porque creyeron en la importancia de lo que estábamos haciendo. Una ola de aplausos recorrió la sala. Elena esperó a que se calmaran. Así nació la Fundación Sueños de la Infancia. Al principio, éramos solo yo y un viejo ordenador en la cocina. Trabajaba de noche, cuando mi marido dormía. Estudiaba informes médicos, buscaba clínicas, negociaba con los doctores. Se oyeron sollozos en la sala. Muchas mujeres lloraban, reconociendo algo de su propia historia en la de Elena. Mi marido no entendía por qué lo hacía. La voz de Elena se volvió más firme. Decía que perdía el tiempo en tonterías, que a nadie le importaba la beneficencia, que mejor haría en ordenar la casa. Javier se cubrió el rostro con las manos. Varias personas en la sala negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Pero los niños seguían necesitando ayuda. Y yo no podía parar. Elena miró a la cámara que retransmitía la ceremonia. En 5 años, hemos salvado 512 vidas infantiles. Hemos creado una red de centros especializados y hemos recaudado más de 1 millón de euros en donaciones. Una explosión de aplausos sacudió la sala. La gente gritaba, ¡bravo!, agitaba pañuelos. Elena vio cómo en la primera fila se levantaba doña Tatiana Crespo, la elegante mujer del vestido dorado, la esposa del millonario. Elena Martínez, gritó, cruzando toda la sala. Gracias por la vida de mi nieto. Tras ella, se levantaron otros. Un hombre mayor con smoking. Usted salvó a mi hija. Una joven de rojo. Mi hijo vive gracias a usted. Elena estaba en el escenario, conmocionada. Sabía que había ayudado a muchos, pero no imaginaba que tanta gente lo recordara. Disculpen, dijo al micrófono cuando las emociones se calmaron un poco. No estoy acostumbrada a tanta atención. Una risa amable y comprensiva recorrió la sala. Verán, continuó Elena. Siempre he creído que lo importante no es la fama, sino el resultado. Muchos de ustedes han donado dinero sin saber mi nombre. Y eso está bien. Los importantes no somos nosotros, son los niños. En la pantalla volvieron a aparecer las fotografías, los rostros sonrientes de los niños a los que habían podido ayudar. Sofía Cruz con su muñeca, Iker Vázquez en su ordenador, decenas de otros niños. Pero hoy, la voz de Elena temblaba de emoción. Entiendo que este premio no es solo mío. Pertenece a todos los que han ayudado a la fundación. A los médicos que trabajaron gratis, a los donantes que dieron hasta su último céntimo, a los voluntarios que dedicaron su tiempo. Los aplausos no cesaban. Elena vio llorar a Marina, vio a don Víctor decirle algo a su vecino mientras señalaba el escenario. Y durante todos estos años, Elena volvió a mirar a su marido. A mi lado hubo una persona que no creía en lo que yo hacía, que consideraba mi trabajo inútil. Javier se hundió en su asiento, como si intentara volverse invisible. ¿Pero saben qué?, sonrió Elena. Eso no me rompió. Al contrario, me hizo más fuerte, porque no trabajaba para obtener el reconocimiento de mis seres queridos, trabajaba para los niños. La sala estalló en aplauso. La gente se puso de pie, coreando algo ininteligible pero claramente aprobatorio. En ese momento, Elena vio cómo Javier se levantaba y se dirigía a la salida. Pero su camino fue bloqueado por un hombre con un traje caro, Pedro Carrasco, el dueño de la cadena de hoteles. Perdone, dijo en voz alta, de modo que las filas cercanas lo oyeron. ¿Es usted el marido de Elena Martínez? Javier asintió,
deseando claramente marcharse cuanto antes. Permítame estrecharle la mano. Pedro Carrasco le tendió la palma. Está casado con una mujer asombrosa. Un verdadero ángel. Sí, claro, masculló Javier, estrechando a regañadientes la mano que le ofrecían. Llevo 3 años donando a la fundación, continuó Pedro Carrasco. Elena Martínez, ese es simplemente un milagro. ¿Cómo consiguió encontrar una esposa así? Javier abrió la boca, pero no supo qué responder. A su lado se detuvieron otras personas que habían oído la conversación. Debe de estar muy orgulloso, dijo una elegante mujer de mediana edad. Su esposa es un tesoro nacional. Dígame, se unió otro hombre. ¿En casa es igual de modesta o sí que habla de sus éxitos? Javier palidecía por momento. Elena lo veía desde el escenario y comprendía que, por primera vez en su vida, se encontraba en una situación en la que su valor no se medía por sus propios logros, sino por ser el marido de una mujer famosa. Disculpen, logró articular finalmente. Tengo que ahora vuelvo. Se abrió paso entre la multitud y salió de la sala. Elena vio cómo lo seguían las miradas, sorprendidas, condenatorias. En el escenario, el presentador volvió a tomar el micrófono. Elena Martínez, permítame leer las felicitaciones que han llegado a la dirección del premio. Sacó varias hojas de papel. Felicitaciones del Ministerio de Sanidad. La labor de Elena Martínez es un ejemplo de iniciativa privada eficaz en el ámbito social. Elena escuchaba las palabras oficiales, pero su mente estaba en lo que acababa de ocurrir en la sala. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Javier la había visto a través de los ojos de otras personas. Había visto a una mujer respetada por millonarios, aclamada de pie, mencionada por ministro de la Organización Mundial de la Salud. La experiencia de la Fundación Sueños de la Infancia se recomienda para su estudio e implementación en otros países. Y también, por primera vez en todos esos años, se encontraba en una situación en la que no lo presentaban como Javier, el exitoso gerente, sino como el marido de la eminente Elena. Elena Martínez, el presentador se volvió hacia ella. ¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Cuáles son los planes de la fundación? Elena se acercó al micrófono. Planeamos abrir otros 5 centros regionales, dijo, y crear un programa de apoyo para familias con niños con necesidades especiales de desarrollo. Eso requerirá una financiación enorme, observó el presentador. Sí, pero creo en la gente. En estos 5 años han demostrado en repetidas ocasiones que están dispuestos a ayudar. Elena sonrió. Y además, ahora tendremos nuevas oportunidades. Este premio nos abrirá muchas puertas. Los aplausos volvieron a recorrer la sala. Elena veía rostros de admiración, asentimientos, aprobaciones, lágrimas en los ojos de las mujeres. Gracias por todo lo que hace, dijo el presentador. Y una vez más, enhorabuena por este merecido galardón. Los aplausos finales duraron varios minutos. Elena, de pie en el escenario, sosteniendo la estatuilla de cristal, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la esposa de Javier o el ama de casa que se dedicaba a tontería. Era Elena Martínez, ganadora de un premio internacional, la persona que había salvado más de 500 vidas infantiles. Y el mundo entero lo sabía. Cuando Elena bajó del escenario, una multitud la rodeó. Los periodistas le lanzaban preguntas sin parar. Los fotógrafos le pedían que posara para las cámaras. Los filántropos querían estrecharle la mano. En medio de aquel bullicio, no se dio cuenta de inmediato de que Javier estaba de pie junto a la pared, en un rincón alejado de la sala, observando la escena con rostro sombrío. Elena Martínez. Don Víctor se abría paso entre la gente. Felicidades. Este es su triunfo. Nuestro triunfo, lo corrigió Elena, abrazando al anciano. Sin el patronato, nada de esto habría sido posible. Elena Martínez, una joven periodista, le tendió un micrófono. Háblenos de sus planes. ¿Se presentará al Congreso? Muchos activistas sociales acaban en política. No, respondió Elena con firmeza. Mi trabajo son los niños. La política no los va a curar. A su lado, Pedro Carrasco reía mientras le contaba algo a un grupo de empresarios. Imagínense, durante 3 años pensé que hablaba con una empleada normal de la fundación, y resulta que era la mismísima fundadora. ¿Y dónde está su marido?, preguntó otra periodista. ¿Nos gustaría entrevistarlo? ¿Cómo vive él su éxito? Elena recorrió la sala con la mirada y, finalmente, vio a Javier. Seguía junto a la pared, pero ahora se le acercaba gente, esos mismos millonarios a los que él siempre había adulado. Javier, lo llamó Boris Vargas, el diputado. Tenemos que conocernos mejor. Su esposa es un tesoro nacional. Elena vio cómo su marido sonreía forzadamente, estrechando las manos que le tendían, pero en sus ojos se leía la turbación, casi el desconcierto. Usted seguramente ayuda a su esposa en el trabajo de la fundación, ¿verdad?, le preguntaba Boris Vargas. Bueno,
Yo la apoyo, respondía Javier con inseguridad. ¿Y a qué se dedica usted? Soy gerente en una empresa de construcción. Entiendo, asintió el diputado. Y Elena percibió en su voz una ligera decepción. ¿Gerente de construcción? Después de hablar de premios internacionales, sonaba bastante modesto. Doña Tatiana Crespo se unió al grupo. Javier, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Quiero darle las gracias personalmente. Su esposa le salvó la vida a mi nieto. ¿Qué le salvó? Repitió Javier. Una rara enfermedad de la sangre. Necesitaba una operación en Suiza. 3 millones de euros. Estábamos dispuestos a pagar, pero no sabíamos cómo organizarlo. Elena Martínez se encargó de todo, negoció con la clínica, gestionó los documentos, incluso voló con nosotros a Zúrich. Javier palideció. ¿Voló a Zúrich? Claro. Hace 2 años. Estuvo una semana entera con nosotros. Doña Tatiana lo miró extrañada. ¿No se lo contó? Fue un viaje de mucha responsabilidad. Hace 2 años. Elena recordaba aquella semana. Le había dicho a Javier que se iba a la casa rural de una amiga. Él ni siquiera le preguntó qué amiga ni para qué. ¿Y sabe? Se unió otro hombre a la conversación. Su esposa es una persona increíble. Mi hija ingresó en el hospital con una forma rara de epilepsia. Elena Martínez no solo ayudó con el tratamiento. Venía cada semana a leerle cuentos a la niña. Le traía juguetes. ¿Cada semana? Repitió Javier en voz baja. Durante medio año. Decía que los niños no solo necesitan tratamiento, sino también atención. Elena observaba la conversación desde lejos. Veía cómo, con cada nueva historia, el rostro de Javier se volvía más y más desconcertado. Estaba descubriendo cosas de su esposa que jamás había sospechado. Finalmente, logró zafarse de los periodistas y acercarse al grupo. Javier le dijo en voz baja, «Vamos a hablar». Él asintió, visiblemente aliviado por la oportunidad de escapar de aquellas preguntas incómodas. Salieron a un balcón. La noche de octubre era fría, y Elena se estremeció con su fino vestido. «Así que todo es verdad», dijo Javier sin mirarla. «¿Realmente has hecho todo eso?» «Sí, durante 5 años. 5 años mintiéndome. No te he mentido. Simplemente no te lo he contado. Es lo mismo». Se giró bruscamente hacia ella. «¿Has ocultado que diriges una fundación enorme? ¿Que viajas al extranjero? ¿Que te reúnes con ministro? ¿Y si te lo hubiera contado?», preguntó Elena con calma. «¿Qué habrías dicho?». Javier abrió la boca, pero no encontró las palabras. «Habrías dicho que mentía», continuó Elena, «que un ama de casa no puede dirigir proyectos internacionales, que todo eran fantasías mías. Te habría apoyado. ¿Cómo me has apoyado todos estos años?». En la voz de Elena aparecieron notas metálicas. «¿Llamando a mi trabajo una tontería? ¿Diciendo que perdía el tiempo?». Javier se giró hacia la barandilla del balcón. «No lo sabía», murmuró. «No quería saberlo. Hay una diferencia». Desde el balcón se veía la capital nocturna. Las luces de la gran ciudad parpadeaban abajo, como estrellas. «Hoy, en esa sala», dijo Elena, «me has visto a través de los ojos de otras personas. Por primera vez en 15 años». «Elena, no, déjame terminar». Se volvió hacia él. «Durante 15 años, me has convencido de que yo no era nadie, de que no tenía talento, ni capacidades, de que no servía para tu mundo. Yo no he dicho eso. Lo decías cada día, con palabras y con silencios, con miradas y suspiros». La voz de Elena temblaba, pero continuó. «Te avergonzabas de mí. No me llevabas a los eventos de la empresa porque no daba la talla. No me presentabas a tus compañeros porque no tenía nada que decir». Javier apretó la barandilla. «Y hoy», y prosiguió Elena, «esos mismos compañeros te felicitan por estar casado conmigo. Te dicen que has tenido suerte, que soy tu orgullo». «Siempre he estado orgulloso de ti», dijo él en voz baja. «Mentira». Elena negó con la cabeza. «¿Solo estás orgulloso ahora? Cuando te has enterado de que otras personas me valoran». La puerta del balcón se abrió y apareció Marina. «Elena, disculpa que interrumpa», dijo, «pero hay periodistas de los canales nacionales que quieren una entrevista urgente». «Ahora voy», respondió Elena. Marina se fue y volvieron a quedarse solos. «¿Sabes?», dijo Elena. «Hoy he comprendido algo importante. No necesito tu aprobación. No necesito que estés orgulloso de mí». «Elena, espera. 500 niños están vivos gracias a mi trabajo. 1 millón de euros ha pasado por mis manos. Los ministros me piden consejo». Lo miró directamente. «Esa es mi realidad. ¿Y tú? Tú has vivido todos estos años en una ilusión». Javier se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que estoy cansada». Elena se quitó la alianza del dedo. «Cansada de justificarme por ser quien soy. Cansada de fingir que soy menos de lo que soy en realidad». «Elena, no tomes decisiones precipitadas», se preocupó Javier. «Hablemos de todo en casa, con calma».
En casa, sonrió ella con amargura. En la casa donde durante años me explicaste que era una fracasada. Dejó el anillo sobre la barandilla del balcón. Hoy el mundo ha sabido quién soy, y no pienso volver a esconderme. Elena se dirigió a la puerta. Tengo una entrevista, y tú tienes tiempo para pensar si estás dispuesto a vivir con una mujer que ya no va a permanecer callada. Elena. Pero ella ya había entrado en la sala, donde la esperaban los periodistas, las cámaras y una nueva vida. Javier se quedó solo en el balcón, mirando el anillo de oro que brillaba a la luz de las farolas. Por primera vez en 15 años, comprendió que podía perder no a una ama de casa a la que ayudaba a vivir, sino a una mujer exitosa y talentosa que ya no necesitaba su protección. Y eso le aterrorizaba más que nada. Habían pasado 3 meses desde aquella memorable ceremonia. Elena estaba sentada en su nuevo despacho en el centro de la ciudad. La fundación se había mudado a un gran edificio cedido por uno de los patrocinadores. Por la ventana caía la primera nieve, y sobre la mesa había documentos de nuevos proyectos. Después del premio, todo había cambiado. El flujo de donaciones se había multiplicado por 10. Grandes empresas ofrecían su colaboración por iniciativa propia. El Ministerio de Sanidad había invitado a Elena a formar parte del Consejo de Expertos en Medicina Infantil. Pero lo más importante era que ya no ocultaba quién era. Elena Martínez, se asomó Marina. Tiene una visita. Elena levantó la vista de los documentos. En el umbral de la puerta estaba Javier. Parecía cansado, envejecido. En sus manos sostenía un ramo de rosas blancas. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Elena asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Bonito despacho, dijo él, mirando a su alrededor. Grande. Hay mucho trabajo. Javier dejó el ramo sobre la mesa. He presentado los papeles del divorcio, dijo de repente. Esta misma mañana. Elena no se sorprendió. En aquellos 3 meses apenas habían hablado. Él había intentado iniciar una conversación seria varias veces, pero siempre los interrumpían llamadas de la fundación, reuniones con funcionarios, viajes a otras regiones. De acuerdo, respondió ella simplemente. Elena, quiero pedirte perdón. Javier se inclinó hacia adelante. Fui un imbécil. Durante 15 años no vi quién eras en realidad. Viste exactamente lo que querías ver. Sí, y esa es mi culpa. Titubeó. Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Ahora que lo sé. Elena negó con la cabeza. Javier, te enamoraste de mí solo cuando supiste que otros me querían. Eso no es amor, es vanidad. Él bajó la vista. Y además, continuó Elena, todos estos meses has intentado apropiarte de una parte de mi éxito, diciendo a los periodistas que siempre apoyaste a tu mujer, contando a tus compañeros que conocías su talento. Estaba orgulloso de ti. ¿Estabas orgulloso de ti mismo? De estar casado con una celebridad. Javier se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y ahora qué? Ahora viviremos separados. Tú encontrarás a una mujer que admire tus logros, y yo seguiré haciendo lo que amo. En su bolsillo sonó el teléfono. Elena miró la pantalla. Era la madre de uno de los niños de la fundación. Dígame. Sofía, respondió. ¿Cómo está Mateo? Elena Martínez, dijo una voz emocionada al otro lado. Los médicos dicen que la operación ha sido un éxito. En un mes podremos volver a casa. Es una noticia maravillosa, sonrió Elena. Dale un abrazo muy fuerte a Mateo y dile que iré a visitarlo pronto. Terminó la conversación y vio que Javier la estaba mirando. Eso, dijo él en voz baja, eso es lo que nunca entendí. ¿Por qué te importan los hijos de otros? Porque no son de otros, respondió Elena. Cuando ves a un niño que sufre, se convierte en tuyo. Javier asintió y se dirigió a la puerta. Perdóname. Elena, ¿te perdoné aquella misma noche? En el balcón. Él se giró. ¿Por qué? Por haberme liberado. Cuando la puerta se cerró, Elena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, los copos de nieve danzaban, y en las ventanas de los edificios vecinos se encendían las luces. Pronto llegaría el año nuevo, con nuevos planes, nuevos niños que necesitaban ayuda. Se miró la mano, donde durante 15 años había llevado la alianza, quedaba una marca apenas perceptible. Pero cada día se volvía más pálida, igual que los recuerdos de la mujer que una vez se quedaba en casa pensando que no era capaz de hacer nada. Sobre la mesa había una carta de UNICEF con una oferta para dirigir un programa internacional de ayuda a niños en países en desarrollo. Elena aún no había respondido. Ahora tenía tiempo para pensar, tiempo para decidir qué rumbo tomar, tiempo para vivir la vida que se merecía. Elena cogió un bolígrafo y empezó a escribir su respuesta a la ONU. Afuera, la nieve seguía cayendo, prometiendo un nuevo comienzo.